Hola, hola. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a iniciar el tercer día de entrevistas. Y bueno, mis compañeros y compañeros diputados se irán integrando, ya que tuvimos una sesión muy movida, acabamos de terminar, tuvimos la visita de la jefa de gobierno electa, entonces tuvimos un día muy ajetreado, pero ya se estarán incorporando. Se encuentra con nosotros Velázquez Olivares Ariadna Berenice. ¿Sí? ¿Cómo prefieres que te diga, Ariadna o Berenice? Berenice. Berenice. Bueno, pues buenas tardes, Berenice. Mi nombre es Carlos Castillo, soy presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Como ya tienes conocimiento, esta entrevista consta de 10 minutos iniciales donde tú vas a poder exponer. Posteriormente, sacaré de aquí de la urna una papeleta. Aquí vienen las preguntas que nos hicieron llegar desde el micrositio, desde diversos medios electrónicos, la ciudadanía en general, y tendrás una intervención final de 5 minutos. Cuando aquí en el iPad te voy a poner el tiempo, cuando te reste un minuto te voy a poner un minuto y cuando se te acabe el tiempo la tarjeta. ¿Alguna duda? No, ninguna. Pues bienvenida al Congreso de la Ciudad de México y adelante. Bueno, muchas gracias y antes que nada, buena tarde a todos. Y para mí es verdaderamente motivante estar en este proceso tan transparente para la selección y poder estar enfrente de la ciudadanía para exponer las razones, las aptitudes y los méritos que sustentan la idoneidad de mi persona para ocupar el cargo de comisionada ciudadana. Yo soy abogada por la Universidad Autónoma Metropolitana, cuento con 2 maestrías, una en Derecho Fiscal y una en Derechos Humanos. Me describo como una mujer de trabajo, de compromiso, con iniciativa, con una exigencia para la honestidad y con la honestidad íntegra en el ejercicio de mi labor cotidiana. Tengo más de 18 años de experiencia en distintos ámbitos de los sectores públicos. En mi desarrollo profesional me he desempeñado como asesora legislativa y jurídica en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En el Poder Legislativo de la Ciudad de México he sido directora de responsabilidades, subcontralora de legalidad y responsabilidades, subcontralora de auditoría, control y evaluación, y a través de estas posiciones he estado tan de cerca del derecho al acceso a la información y la protección de datos personales, ya que me ha tocado atender ambas solicitudes. Fui representante permanente en la Contraloría General en el Comité de Transparencia y me tocó desarrollar de las primeras auditorías administrativas a los sistemas de datos personales, tanto de la Asamblea Legislativa como de la entonces Contaduría Mayor de Hacienda. También me he desempeñado como responsable de la Unidad de Transparencia y Enlace en materia de datos personales de la Secretaría de Gobierno. Ahí me tocó impulsar algunas coordinaciones en materia de transparencia, lo que me permitió tener algunos logros sobresalientes. En el año 2016, la Secretaría de Gobierno se ubicó entre los 20 entes que más solicitudes tuvo de información pública, pero fue el menos recurrido, y eso gracias a que tratábamos de entregar toda la información de manera oportuna, transparente y de ninguna manera parcial. Se obtuvo un índice de cumplimiento en las obligaciones de transparencia del 100% y se crearon 7 sistemas de datos personales. También se capacitó al 80% del personal de estructura y se establecieron algunos mecanismos de transparencia proactiva, como establecer micrositios de temas de relevancia como el tren interurbano, la línea 7 del Metrobús, entre otras. Sin duda, los últimos 20 años en nuestro país ha estado inmerso en grandes avances normativos respecto a la transparencia, al acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Estos instrumentos se han convertido cada día como llaves para tener gobiernos más transparentes, sujetos al escrutinio público y que rindan mayores cuentas.
De acuerdo con datos del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 2017, alrededor de la mitad de la población de 18 años y más residentes de áreas urbanas de 100,000 habitantes o más del país conocían alguna ley que se encargaba de garantizar el derecho al acceso a la información pública. De esos, el 12.4 mencionaron conocer la ley general y de esos, el 1.2 mencionaron que conocían alguna ley de tipo estatal. Esos datos nos muestran que aunque existen avances normativos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, existen aún muchas áreas de oportunidad para hacer efectiva estas 3 herramientas con las que cuentan todas las personas y transformarlas en elementos para combatir la corrupción y optimizar el desempeño de los actores políticos y las instancias gubernamentales. Sin duda, esto es uno de los grandes retos que tiene el Instituto y los cuales los tenemos que fortalecer, convertir en herramientas para el combate a la corrupción y ser un promotor de gobiernos abiertos y de una transparencia proactiva y sobre todo que dé a la ciudadanía certidumbre y certeza jurídica de lo que hacen los actores políticos. Dicho lo anterior, me voy a centrar en algunas líneas que considero son importantes y que representan grandes retos para el Instituto y para aquellos que aspiramos a ser comisionados. Una parte es los archivos como elemento base para el ejercicio del derecho a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales. Con la reciente promulgación de la Ley General de Archivos, en un par de años más, aparte del Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, existirá un Sistema Nacional de Archivos. Este Sistema Nacional de Archivos busca que confluyan todos los órganos para garantizar tener archivos eficientes, eficaces y una gestión documental y archivística homogénea y eficiente. Sin duda alguna, los archivos son de suma importancia, ya que es la evidencia documental de las decisiones adoptadas por los actores políticos y también muestran la responsabilidad social que tenemos frente a los ciudadanos. Es la historia de una institución. Sin archivos no se puede materializar el derecho al acceso a la información pública ni a la protección de datos personales. Las obligaciones de transparencia tampoco se podrían cumplir. Por ello, es necesario que el Instituto, como garante de estos 2 derechos, se dé a la tarea de crear políticas, normatividad, lineamientos que permita tener a todos los órganos de la Ciudad de México archivos estructurados, sistematizados, consistentes, auténticos y con un manejo que no esté sujeto a un gobierno en turno ni a políticas absolutistas o de gobiernos antidemocráticos. ¿Por qué son tan importantes los archivos y los resalto? Tenemos en la Ciudad de México existe un vago manejo y no hay políticas homogéneas. En ocasiones nos encontramos que se llegan a destruir esos archivos y son archivos históricos y con gran valor documental y que reflejan en muchos casos la importancia de las tomas de decisiones de los actores. Otro punto que considero que es importante resaltar es la nueva implementación de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que pasa? El derecho al acceso a la información pública es como más conocido que este derecho. Muchos ciudadanos no saben que los sujetos obligados tienen sus datos personales y no saben ni siquiera cómo acudir. Es importante este sistema, sobre todo porque, aunque si bien es cierto, no es facultad del Instituto ni de este Congreso legislar sobre los sujetos obligados como privados que poseen datos, es importante socializar este derecho, que la gente lo conozca y que lo pueda ejercer ante todas las instancias. Es importante, sobre todo para los niños, ¿no?, que a veces con dar un clic ya tienen sus datos personales, tienen la imagen, tienen hasta inclusive la voz de ellos, ¿no? Hay que proteger, hay que capacitar al personal y sobre todo al personal de las dependencias que muchas veces desconocen qué es un dato personal, como la imagen, como la voz y demás. Otro punto que también me gustaría resaltar en este momento es la parte del sistema anticorrupción de la Ciudad de México. Insisto, las herramientas como la transparencia, la protección de datos personales y el acceso a la información pública deben de convertirse en instrumentos
contra la corrupción. ¿Por qué lo digo así? En la medida que nosotros garanticemos a los ciudadanos estos derechos y que sepan cómo se ejerce, cómo se da el ejercicio del poder, cómo actúan los actores, cuando se ponga en ese espejo cómo se toman las decisiones y demás, la gente va a estar consciente y sabrá ejercer esos derechos, podrá tener injerencia sobre las políticas públicas, podrá evaluar, podrá detectar actos que pueden ser corruptos y podrá hacer una denuncia. Pongo un ejemplo, tardaron 13 años para que se hiciera justicia en el caso de Luis Pasos y todo fue a través de una solicitud de datos, una solicitud de información pública que presentó sociedad civil, y derivado de esa investigación y de tener los archivos y de estar accediendo a esa información es que se pudo sancionar actos corruptos que en ese momento, en el 2013, se dieron en ese caso. Es importante que se vinculen estos derechos para el sistema anticorrupción y el Info de la Ciudad de México tiene esa importante labor de realizar promoción de la participación ciudadana para recibir, recabar información, realizar promociones de información focalizada para prevenir y en su caso detectar y sancionar actos que pueden ser constitutivos de alguna irregularidad y de algún tipo de responsabilidad. También es importante empezar a tener mecanismos como las contrataciones abiertas, impulsando plataformas únicas en donde se homogeneicen la información. Bueno, ya se me acabó el tiempo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Berenice. Te presento a mi compañera Leonor Gómez Otegui, integrante de la comisión. Y bueno, le voy a pedir que me ayude a sacar una de las preguntas que nos hicieron llegar. Hola, Berenice. Hola. Estas preguntas nos las hicieron llegar las asociaciones civiles por medio del micrositio de la comisión. Respecto del derecho a la protección de datos personales, ¿qué falta en México? Bueno, tienes 5 minutos. Adelante. Ok, bueno, con relación a la protección de datos personales, ¿qué falta en nuestro país? Tenemos normatividad. Este año se firmó por parte del Estado mexicano el convenio 108 con la Unión Europea, donde se establece la protección transfronteriza de los datos personales. Pero ¿qué pasa? La gente desconoce qué es la protección de sus derechos, no sabe ni siquiera qué es el acceso, la rectificación, la oposición o la cancelación. No sabe ni siquiera qué es un dato personal. Todos creen que un dato personal es el nombre, la edad, pero no, o sea, es la imagen, es el sonido, es la localización, son mis creencias religiosas, son mis tendencias políticas, un tatuaje, algo que me hace identificable y que me pone y me hace ser un poco vulnerable frente, sobre todo a este mundo globalizado donde las redes y la internet hacen presa de toda esa información y nosotros no lo desconocemos, ¿no? Falta eso, darlos a conocer, darlos a los ciudadanos y decirles, es una herramienta que la puedes ejercer. Falta capacitar también a los servidores públicos porque no sabemos qué es el tratamiento de los datos personales. Muchos creen que es guardarlos en un archivo y ya los traté. No, o sea, el tratamiento implica muchas cosas, desde que los recabamos, cómo los guardamos, a quiénes lo podemos transferir y todo ese tipo de cosas hay que darlos a conocer a las personas, ¿no? Y también hay que darles a conocer que solamente cuando existe el consentimiento expreso es que se pueden transmitir, salvo las excepciones que la misma ley establece, ¿no? En caso de alguna investigación y cuestiones que las mismas leyes establecen y que nadie más que ellos tienen derecho a ese acceso, a esa información y que los datos que en su caso las autoridades nos pidan no deben de ser desproporcionales, siempre tiene que tener un sustento jurídico para que nos pidan ciertos datos. Pongo un ejemplo, yo cuando estaba en Secretaría de Gobierno existían muchos sistemas de datos personales, ¿no? Cuando empezamos a hacer la revisión de los mismos,
y sobre todo de los internos en los centros penitenciarios, nos dimos cuenta que había datos que no estaban considerados y que ni siquiera estaban siendo protegidos. Por ejemplo, el alias de los internos, los tatuajes, alguna cicatriz, señas tan particulares, y nadie los tenía registrados en los sistemas de datos personales, ¿no? Tuvimos que darnos a la tarea de hacer la revisión de los expedientes y verificar qué datos personales se tenían que resguardar y cuáles eran sensibles, ¿no? Y tengo miles de casos en el sistema penitenciario. Por ejemplo, puede ser un dato excesivo cuando les pedían a las personas, para poder ingresar a los centros penitenciarios, exámenes de enfermedades venéreas. Si no iban a hacer visitas conyugales, era un dato excesivo que ni siquiera la normatividad les preveía que tenían que atender. Esa parte creo que es lo que tenemos que hacer, capacitar al personal, hacer capacitación desde abajo, en las escuelas, en los centros educativos, en los hospitales, en todos los lugares donde pudiéramos hacerlo cercano. Capacitación en línea, también es muy importante para los servidores públicos, revisar casos por casos, la normatividad que rige en cada uno de los casos a los entes públicos, porque derivado de la normatividad es que tienen que dejar constancia de qué es lo que pueden o no pueden hacer, y si entre eso, de lo que pueden o no pueden hacer, está recabar los datos personales, hay que darle todo ese fundamento, socializar los datos, enseñar. Ok, bueno. Ya. ¿Tienes un minuto todavía? Tengo un minuto más. Es muy importante, de verdad, darle también presupuesto, que los entes den presupuesto, porque no les dan un presupuesto suficiente a este tipo de protección, ¿no? ¿Cómo van a tratar datos? ¿Cómo van a sistematizarlos? ¿Cómo van a capacitar a todo el personal? Es complicado, la normatividad existe, es perfectible, claro que es perfectible, y existe normatividad local, nacional e internacional que hace que haya un nivel de protección suficiente, pero también necesitamos darlo a conocer a toda la gente, ¿no? Para que sean partícipes de toda esta toma de decisiones y que puedan también ejercer otros derechos a través del conocimiento de sus datos personales, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Berenice. Con esto estaremos finalizando la entrevista. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes. Chao. Se encuentra Mondragón Centeno David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te presento a mis compañeras integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, la diputada Leonor Gómez Otegui, integrante, la diputada Lilia Eugenia Rosbach Suárez, vicepresidenta, tu servidor Carlos Castillo, presidente de la misma. Y bueno, como ya tienes conocimiento, tienes una exposición de 10 minutos de manera inicial. Posteriormente, de aquí de la urna vamos a sacar una pregunta de manera al azar, de las que recibimos por los medios electrónicos de la propia comisión, de la ciudadanía en general, y si alguna de mis compañeras diputadas quisiera hacerte alguna pregunta, lo puede hacer, y posteriormente tendrás un mensaje final de 5 minutos. Cuando te reste un minuto te voy a enseñar una tarjeta de un minuto y la de tiempo cuando finalice. ¿Ok? Pues bienvenido al Congreso de la Ciudad de México. No sé si ya estés listo. Bien, pues adelante. Pues muchas gracias y buenas tardes, diputadas, diputado. Yo quisiera iniciar con una consideración en el sentido de que quienes hemos sido ya comisionados del InfoDF, que aspiramos a un segundo periodo, estamos más obligados que los demás aspirantes a rendir cuenta de lo que hemos hecho. En ese sentido, gran parte de mi presentación se centra en eso, en hablar de los resultados. Desgraciadamente, esto nos quita, a quienes aspiramos por segunda ocasión, nos quita tiempo para exponer nuestros proyectos y líneas de acción. Pero en todo caso, yo creo que ambas cosas, tanto el cuestionamiento de lo que hemos realizado como cuáles son nuestras líneas de acción, la podemos
compensar en la parte de las preguntas. Yo los invitaría y mucho les agradecería que cualquier dato que dé aquí en la presentación que voy a hacer, cualquier afirmación que haga y en general toda la exposición, si tienen alguna duda o algún cuestionamiento al respecto, pues con todo gusto les agradecería que lo hagan para que podamos aclararlo suficientemente y dar satisfacción no solamente a ustedes como responsables de esta alta responsabilidad, de esta alta decisión, sino también a quienes nos sigue por internet, quien sigue esto, quien después lo va a ver por internet, y a la sociedad civil que está tomando parte de este importante proceso. Pues bien, sin lugar a dudas, la última reforma constitucional en materia de transparencia de 2014, la consiguiente promulgación de la Ley General y la correspondiente armonización de las legislaciones federal y locales en la materia muestran aún muchos retos importantes para todos los órganos garantes del país y para los más de 8,000 sujetos obligados. Por ello, resultaría un gran error proponer políticas públicas y programas de trabajo que no partan de un diagnóstico adecuado, puntual y preciso de lo que se ha avanzado y de lo que nos falta, toda vez que se trata de una circunstancia histórica inédita y de la mayor relevancia, por lo que todos los involucrados estamos obligados a actuar con la mayor responsabilidad, a ser proactivos y a ofrecer toda nuestra experiencia, conocimiento y capacidad en los próximos años para cristalizar nuevos y mayores logros en la materia para la Ciudad de México. Nuestra ley de transparencia es nuevamente el ordenamiento legal del país en la materia más avanzado, ya que incorpora precisamente las disposiciones más robustas. Incorpora a nuestra ley la transparencia proactiva, el gobierno abierto, la rendición de cuentas y las declaraciones 3 de 3, entre varias otras. Por lo que respecta a la protección de datos personales, también hemos estado a la vanguardia. Muchas entidades federativas tomaron nuestra ley como modelo para elaborar la propia. Antes, ahora, obviamente, están con la ley del modelo de la Ley General de Protección de Datos Personales. Por otra parte, resulta innegable que falta mucho por hacer en diversas vertientes de trabajo. No todos son cuentas alegres y, no obstante, podemos afirmar que el ejercicio de acceso a la información en la Ciudad de México aún es el más avanzado del país. Señalemos rápidamente algunos datos que así lo muestran. En total, de 2006 hasta el mes pasado, octubre de 2018, los sujetos obligados de la Ciudad de México han atendido más de 1.108.000 solicitudes. En algunos años de ese periodo, el número de solicitudes de la Ciudad de México ha sido superior a la suma total de las solicitudes del resto de las entidades federativas del país. El año pasado se registró la cifra histórica más alta de solicitudes de información para la Ciudad de México, 145.251. Entre 2012 y el mes pasado, la cifra histórica más alta de solicitudes, ya lo mencioné, pero también el promedio de respuesta para los sujetos obligados es de 7.1 días. Es decir, el ciudadano hace solicitud de información y los sujetos obligados en promedio se tardan 7.1 días. Esto es un promedio mucho menor a lo que establece nuestra ley, que es de 9 días, que adicionalmente pues es de las leyes que tienen un plazo más corto, más expedito para dar atención al acceso a la información pública. ¿En dónde están los retos y áreas de oportunidad? Grosso modo, dado que el espacio para esta exposición es limitado, puedo decir que en la parte de ejercicio del derecho de acceso a la información pública hay que mejorar la calidad de las respuestas a través de una mayor capacitación y sensibilización de los servidores públicos. Hay que mantener el estándar de cumplimiento en transparencia con casi el triple de obligaciones que se tenían antes de la armonización de nuestra ley de transparencia. Se deben buscar los canales óptimos para difundir mucho más el ejercicio del derecho de acceso a la información y hacerlo cada vez más accesible para sectores de la población vulnerables y desamparados. Particularmente, se debe lograr una óptima implementación de la ley en sus aspectos novedosos. Aquí se requiere más pronunciadamente de la sinergia entre instituto, sujetos obligados y sociedad civil. No se puede y no se debe concebir el éxito en estos rubros sin la participación incluyente de la sociedad. Recordemos aquí que la ahora Ciudad de México obtuvo a principios del año pasado el primer lugar nacional en la métrica de gobierno abierto realizada por el CIDE, en virtud de su nivel de cumplimiento en transparencia y dada también la participación social que se registra en nuestra capital. Abordando la descripción de las razones que justifican la idoneidad de mi perfil, he de mencionar que desde hace 11 años
Cuento con una sólida trayectoria profesional de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, gobierno abierto y combate a la corrupción, tanto en la ahora Ciudad de México como al interior del Sistema Nacional de Transparencia. Lo anterior amplía las posibilidades de éxito en la solución de los retos que plantea la implementación integral de nuestra armonizada Ley de Transparencia. Pido disculpas de antemano si abundo en los productos y resultados obtenidos en mi desempeño en el Instituto, pero creo que a diferencia de otros participantes, como yo la mencioné, quienes fungimos anteriormente como comisionados estamos obligados a rendir cuenta de nuestro desempeño y resultados. Empecé a laborar en el InfoDF por concurso en febrero de 2007. Entré como subdirector y en menos de 3 meses fui ascendido al cargo de director de evaluación y atención a la sociedad. En este cargo desarrollé los indicadores y metodologías de evaluación del cumplimiento de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados que desde entonces fueron referente a nivel nacional. Ahí también coordiné las 3 primeras ferias de la transparencia delegacionales y diseñé el programa de participación social en transparencia, que hoy son parte importante de las capacidades institucionales del Info y que fueron pioneras en esas etapas tempranas del entramado institucional de la transparencia en el país. En el tema de evaluación de la transparencia e impulso al cumplimiento de las obligaciones correspondientes, contribuí con la gran mayoría de los órganos garantes del país, difundiendo, capacitando y transmitiendo experiencias en la materia a lo largo y ancho de nuestro país. Muchas de mis aportaciones tempranas a la política pública de la transparencia son el certamen de innovaciones de transparencia, la evaluación para las mejores prácticas de transparencia, el sistema estadístico integral para la evaluación del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la Ciudad de México, la implementación del Centro de Atención Telefónica, Telinfo, entre otros. Todos estos aportes han sido replicados a lo largo de varios años por la gran mayoría de los órganos garantes del país. Destaco también mi contribución a la realización de las métricas nacionales de la transparencia realizadas por el CIDE. Siendo director de evaluación y atención a la sociedad, coordiné las acciones de los sujetos obligados del entonces Distrito Federal para atender a la Métrica Nacional de la Transparencia 2007. Posteriormente, siendo director de evaluación y estudios en el año 2010, elaboré los términos de referencia para la métrica nacional de ese año por parte de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, la COMAIP, que agrupaba a todos los órganos garantes del país. Los resultados de esos estudios son de todos conocidos. En esas 2 métricas nacionales de 2007 y 2010, el entonces Distrito Federal fue el primer lugar a nivel nacional, por arriba de los resultados obtenidos por todas las entidades federativas y también del gobierno federal. Posteriormente, ya como comisionado ciudadano del InfoDF y también coordinador de la Comisión de Evaluación e Indicadores de la COMAIP, en 2014 elaboré también los términos de referencia para ese estudio y coordiné la realización de esa métrica nacional de la transparencia por parte de la COMAIP ante el CIDE. En esa ocasión obtuvimos el primer lugar entre todas las entidades federativas. Dentro de mi desempeño como comisionado ciudadano en la extinta COMAIP y en el ahora Sistema Nacional de Transparencia, puedo reseñar que entre 2013 y 2014 fungí como secretario técnico y después como coordinador de la Comisión de Evaluación e Indicadores. Honorables integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, con las limitaciones de tiempo que la naturaleza y objetivo de esta presentación conlleva, he tratado de darles una breve perspectiva y elementos para valorar mis eventuales contribuciones a favor del cumplimiento de la misión institucional del órgano garante de la Ciudad de México. A ello debo aunar como una variable definitoria la independencia, autonomía y objetividad que he mostrado en mi labor de evaluación, así como en mis posturas, decisiones, resoluciones y en mi actuar general como comisionado ciudadano del InfoDF. No menos importante resulta mencionar que, de ser honrado con este nombramiento de comisionado ciudadano, seguiré aportando con todo mi esfuerzo y dedicación para fortalecer el cumplimiento de la ley local y seguir contribuyendo para que esta ciudad sea un caso de éxito útil ante todo el país. Quedo de ustedes. Muchas gracias, David. Le voy a pedir a la diputada Lilia Rosbach que